Bienvenidos a Conversando en Blanco o Negro. Y hoy estamos en un programa, como todos, interesante de análisis para ustedes. Tenemos el invitado a Carlos Alonso Lucio. Fernando Juela nos acompaña a este conversatorio. Bienvenido, gracias Carlos Alonso por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros tomándote un café. Y vamos a conversar en estos próximos 45 minutos de temas muy variados, pero que queremos que no solo los colombianos, porque este programa se transmite en Iberoamérica, conozcan un poco más a fondo esta perspectiva de Colombia en la actualidad, basándonos en un pasado que bien conoces, ¿sí? Esa situación política real actual. Y como digo, y te lo dije antes de salir al programa, creo que eres una piedra en el zapato de este actual gobierno. Algunos te contemplaron como golpista en su momento, saliste a defenderte. Otros te han contemplado como la persona herida dentro del movimiento, que está sacando tus heridas a relucir, con razón o sin razón. Pero hoy lo tenemos acá con nosotros para conversar, y qué mejor que Carlos Alonso, que conoce a fondo el interno de esta problemática, y has conocido muy bien políticamente, porque pues estuviste en el Congreso, estuviste ahí. Has estado en la política, como decíamos anteriormente, agrónomo, pastor, escritor y todo eso. ¿Por dónde comenzamos, Fernando, esta conversación? Pues hay muchos temas que podemos tratar con Carlos Alonso. Tal vez marquemos todo el tema geopolítico y después sí. nos concentramos en el tema local. Ajá. Yo creo que sería interesante, digamos, darle un matiz para saber cómo estamos en Colombia y cuáles son los actores de pronto internos. ¿Y cómo lo ven ellos? O sea, hablando de ellos, es que pues eres descendente de un movimiento que hoy en día está gobernando. Yo no diría en el poder, pero está gobernando. Y conoces muy a fondo lo que yo diría se creó para ir en contra de lo que hoy está pasando. ¿O estoy equivocado? A ver, bueno, dos cosas. Muchas gracias por la invitación. Un poco en la presentación que hacías, decías, bueno, Carlos, que ha sido agrónomo, en fin, pastor. No, yo nunca he sido pastor. Sobre eso se especuló en los medios de comunicación. Yo soy cristiano. Okay. Y hubo periodistas y todo eso que me hicieron inclusive entrevistas sobre lo que pensaba sobre el cristianismo. Pero yo nunca he sido pastor, respeto obviamente mucho el pastorado, en fin. Pero yo nunca he ejercido una vida religiosa. Hay que escribirle a Wikipedia para que cambie, porque ahí inclusive dice pastor protestante. Yo nunca miro Wikipedia y dice que eso escribe, pero lo que te estoy diciendo es que nunca he sido pastor. Okay. Ahora, decías una segunda cosa, y es que es un movimiento que el M-19 hoy está gobernando. Yo te diría que yo no creo eso. Y no creo eso, entre otras cosas, porque desde el punto de vista histórico, el M-19, ese M-19 que ocurrió, que nació en el 74, que se robó la espada de Bolívar, que vivió su periplo, que hizo una guerra de 16 años, que firmó la paz, ese M-19 ya no existe. Uno podría decir que ese M-19, desde el punto de vista muy histórico, culmina su periplo. Si uno escribe una historia del M-19, podría cerrarla, por ejemplo, con el asesinato de Carlos Pizarro en el avión. O podría uno extenderla un poco más y decir, llegó hasta la constituyente del 91. Ya de ahí para adelante, claro que hubo protagonistas y ha habido protagonistas en la vida política que vienen del M-19, pero ese M-19 ya no existe. Luego es otra cosa, Sí, de acuerdo. ¿no es cierto? Sí. Creo que obviamente es un tema presente y es un tema de discusión y es un tema que vale la pena reflexionarlo, pero el M-19 ya no existe, y te lo digo entre otras cosas porque parte de la manipulación que ha hecho Sí. Gustavo Petro sobre el tema, por ejemplo, con el sombrero de Carlos Pizarro, La bandera, ese tipo de cosas, no contribuyen a algo que es muy importante en una sociedad, que es analizar su historia en clave de experiencia, es decir, de recoger su experiencia. Hoy, obviamente, esa manipulación de los símbolos del M-19 ha generado unas
broncas nuevas con el M-19 y una nueva polarización frente a esa historia, al punto que hace muy difícil que exista casi que la disposición anímica en la sociedad para revisar esa experiencia con sus errores, con sus aciertos, con todo lo que tiene una historia. Bueno, digamos que en ese contexto, pues definitivamente hay que contemplar que pues, el actual presidente ¿Estuvo allá? No, y gracias a su pasado, digamos, en el M-19, él, digamos, hizo uso de su pasado o de su entorno para... Como un trampolín político. Yo diría que sí. Pero lo que está diciendo Carlos Alonso es muy importante porque los confundidos son la sociedad. Porque él revive un movimiento no existente. ¿Sí? Entonces uno se pregunta como ciudadano que lee, que analiza, que ve las situaciones y dicen, ¿dónde está la voz de un Rosenberg, de un Navarro, de un Carlos Alonso, donde diga esto que estás diciendo? O sea, las banderas que está cogiendo, que está causando un verdadero resentimiento social fuerte, ¿sí? Porque todos los días le publican a esta niña Pizarro la masacre de Tacuelló, la otra masacre, las cosas que no necesitábamos revivirlas, Carlos Alonso. O sea, no necesitamos de ir a esas violencias o esos actos para que una persona que está gobernando, o sea, yo es que ni el nombre lo puedo decir, ¿sí? No me nace, porque a mí no me representa el actual presidente ni el gobierno. Pero creo que no era necesario, Carlos Alonso, y en ustedes, perdóname que lo diga así, hay mucha responsabilidad como líderes que fueron de un movimiento que nació por una causa, y vuelvo y te repito, para mí es la misma actual. Unas elecciones no muy claras, fraudulentas o no, un registrador manipulador, ¿sí? Y unas consecuencias de gobierno que él se aprovecha y saca en sus discursos la bandera, pone el gorro, el sombrero, y si tú vas a ver, los símbolos nacionales los están tergiversando. O sea, hay un proyecto, no sé qué será, de cambiar el escudo nacional. ¿Todo eso son símbolos del M-19? No, pero él se abandera de eso. Y ve uno en las manifestaciones las banderas del M-19. Entonces dice uno, ¿volvió a nacer o se mantuvo en la clandestinidad? Porque fue clandestino, ¿sí? Habían grandes empresarios colombianos que estaban ahí metidos, ¿sí? Pero muy clandestinos. Entonces, Carlos Alonso, para mí en este programa es muy importante el despertar de una realidad colombiana que nos va a escuchar y va a causar un bombo en decir lo que acabas de decir. El M-19 muere en la Constitución del 91, o no muere. Ahí entrega... Cierra su proceso histórico. Eso, cerró su proceso. ¿Quién lo sigue? Nadie. ¿Navarro lo siguió? No. Lo quiso seguir Pizarro, pero no pudo. No, porque Pizarro pues lo bajan de ese pedestal y también lo ponen allá. Pero fíjate que estando tú pues secuestrado por Carlos... Pero inclusive detengámonos un segundito en la reflexión que estás haciendo, que creo que es muy importante. Mira, los colombianos solemos hablar de nuestros grandes problemas históricos. El problema de la corrupción. Uno lee, por ejemplo, desde las denuncias de los empréstitos ingleses en la época de la independencia y los robos de esos dineros. La corrupción en Colombia ha sido histórica. Sí. El tema de la pobreza, la desigualdad, etcétera, es decir, realidades sociales que no hemos podido superar y que se agravan. La realidad, por ejemplo, de ¿qué más que la violencia presente insistentemente en la historia de Colombia? Esa es otra realidad. Pero yo creo que, y este es el tema que estamos tratando en este momento, hay un fenómeno también de la historia de Colombia y es la incapacidad nuestra como sociedad de aprender de nuestra propia experiencia. De hecho, lo que está pasando un poco con lo vivido en el M-19 es la destrucción de la historia por una coyuntura
y por un personaje que llegó, digamos, a adulterar esa misma historia en función de una manipulación política. Me explico mejor. Acomodar la historia. Acomodarla, a manipularla. Sí, sí. Para ponerte un ejemplo, yo decía ahorita, hoy yo he venido trabajando un libro sobre la historia del M-19 desde hace tiempo. Y sé que tengo que esperar a que pase esta etapa para poder publicar ese libro, porque hoy caería el libro, no importa que diga sea bueno, regular o malo, en las visiones de un momento apasionado de polarización frente a eso. Lo verían con otros ojos, Claro, es decir, como algo es decir, muy personal. hoy la historia, por ejemplo, sin lugar a dudas la historia del M-19 es una historia muy distinta de la de las FARC. Eso es como el agua y el aceite. Sí. No obstante, hoy lo meten en la misma licuadora por la realidad de polarización del país. Sí. Para ponerles un ejemplo, el proceso de paz con el M-19 fue un proceso que se cumplió y que fue real. Es decir, y que el país aplaudió y acogió. Hoy en medio del tema de lo que ha ocurrido con las FARC y con la paz total de Petro, etc., meten todos los procesos en la misma licuadora. Y eso realmente ha generado una distorsión histórica frente a lo que es el M-19. Y naturalmente Petro ha contribuido mucho a eso, porque la gente cree que lo que plantea Petro era lo que planteaba el M-19. Sí, correcto. Y resulta que es absolutamente distinto lo que plantea Petro, entre otras cosas porque Petro hace un planteamiento pseudo-marxista, Sí. y el M-19 existió y fue el M-19 exactamente porque fue demócrata, es decir, su bandera era democrática, renunciando y criticando y alejándose absolutamente de la cosa marxista y socialista de la época. Luego hay una confusión de madre en la lectura de la historia, y si a eso le sumas que Colombia ha perdido la noción histórica, a propósito de que desde los años 80 desapareció la cátedra de historia de los colegios, pues entonces ahí sí eso es una mezcla de vodka y agua bendita, sí, al más influyente. un descriterio absoluto. Sí. Bueno, digamos que en el actual panorama, pues todo eso se distorsiona con el apoyo de la hija de Pizarro, con los apoyos de las dos hijas de Pizarro, con a Petro, curiosamente, al personaje pues, más relevante que tuvo el M-19. Bueno, hubo otro más importante, pero digamos que la bandera la toma Pizarro y le da gran relevancia al M-19. Y hoy en el gobierno pues hay una distorsión, no solo del esquema estructural del M-19, de las políticas del M-19, sino que simplemente pues está gobernando un personaje que estuvo en el M-19, que no fue relevante en el M-19, cosa que él dice serlo, y que hoy maneja el país, queramos o no, pero salió del M-19. En ese contexto, digamos, a mí sí me gustaría ver varias cosas. Primero, lo que le falta a Petro para terminar en un esquema geopolítico muy diferente a cómo empezó, en el sentido de que ahora, en mi concepto, el hecho geopolítico más importante después del muro de Berlín es la caída del muro de Berlín, la reelección de Trump, Trump, porque Trump acaba con todo un panorama de globalismo muy complejo, acaba con George Soros, acaba con Bill Gates, que fueron los que financiaron la candidatura de Harris, acaba con Clinton, acaba con Obama, acaba con Biden, y se alía con otro sector del globalismo, de la élite globalista como Elon Musk, como Larry Fink, y hoy es un esquema completamente diferente al que le va a tocar enfrentar a Petro en su año y medio que le queda de gobierno. Entonces, en ese panorama digamos, de contexto geopolítico, hay una pregunta interesante y es cómo es que se va a desarrollar un Petro
antes avalado por el progresismo internacional, y hoy el panorama es completamente diferente. Yo creo que a Petro le debió haber dado muy duro que Trump sea el nuevo presidente, porque no lo va a apoyar en mi concepto ninguna política. Y ese apoyo que tenía de Biden, que tenía de Harris, pues no se va a dar, que tenía de Soros, pues y ya no se va a dar. Y yo creo que eso rompe el esquema geopolítico abruptamente, y la consecuencia del gobierno de Petro, más todo lo que está haciendo internamente a nivel internacional, creo que va a tener un giro muy bien. ¿Cómo lo ves tú? Me parece muy interesante el enfoque que le das, digamos, al triunfo de Trump en Estados Unidos y a todas las modificaciones que va a haber del contexto internacional. Efectivamente, yo creo que la llegada de Trump va a romper eso que yo llamaba un poco el mamerimperialismo, ¿no es cierto? Ese imperialismo mamerto de los últimos años, que va a tener sin lugar a dudas consecuencias, y que hubo, por lo menos para nuestra región, cosas nefastas. Porque ese mamerimperialismo se comportó con la dictadura venezolana como antes se había comportado con Somoza. Sí, claro que sí. Y con Trujillo. Permisivo completo. Es decir, absolutamente complaciente, permisivo, Cómplice. 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 Y yo sí comparto contigo, mira, cuando yo miraba las elecciones de los Estados Unidos y obviamente veía las discusiones sobre el tema woke y los temas de familia y los temas internacionales, las guerras del Medio Oriente, de Ucrania, etc. Yo decía, mire, yo voy a dejar de mirar, a mí me interesa solamente ver hoy puntualmente qué va a pasar con Venezuela. Porque yo estoy convencido de que después de Petro el principal problema que tiene Colombia hoy en esta coyuntura es Venezuela. Venezuela. Claro que sí. Es Venezuela. Al punto que si no se cae la dictadura criminal de Venezuela, la democracia colombiana es insostenible. De ese tamaño es de lo que estamos hablando. Y el único que la puede Y tumbar, yo creo que con la llegada de Trump, efectivamente, esa dictadura se va. yo también Es creo. decir, yo estoy absolutamente convencido de que ese periodo se acabó. Esa dictadura se va a ir, yo no sé si negociado o sacado o qué va a pasar, Algún costo va a tener. pero va a pasar. Algún costo va a tener. Porque Eso, ya anunciaron el regreso del presidente electo el 10 de enero a Venezuela. ¿Sí? Y Trump se posesiona el 20. El 20. Ya. Exacto. Es un hecho. Eso para nosotros es muy importante y sin lugar a dudas eso va a tener una modificación de los ejes del tema del poder y de la política directamente en Colombia. De hecho, que se caiga una dictadura que se ha convertido en el santuario y en la protección y en el blindaje de las jefaturas de todas las organizaciones ilegales del país, Terroristas. pues es una cosa dramática que ha hecho prácticamente imposible una posibilidad. Ahí es que la dictadura venezolana te ha convertido en imposible la guerra y te ha convertido en imposible la paz. Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Y yo creo que eso sí se va a modificar y eso va a ser muy importante para nosotros. Sí, con una influencia gravísima, y es el tema del narcotráfico, que es la que mueve la economía colombiana, soterrada, por supuesto, con mucha potencia la economía colombiana, con un personaje que la articula violentamente desde arriba, que se llama George Soros, tratando de legalizar el narcotráfico a nivel internacional, con la política de fronteras abiertas que promueve en todo el mundo George Soros, y que yo creo que ese personaje debe estar muy disminuido después del triunfo de Trump. Entonces, eso, que son ejes que están moviendo a nivel geopolítico de manera nefasta el mundo, el narcotráfico, las migraciones ilegales, eso va a cambiar. Eso tiene que cambiar con esta nueva política, y adicionalmente con la política del manejo
cristalino de los temas de salud que manejaba antes Bill Gates, que manejaba la FDA, que manejaba la Organización Mundial de la Salud como su segundo donante, que manipuló todo el tema del COVID, que creó el COVID, que creó las vacunas, y eso ya en manos de Trump, aliado con Kennedy, como ¿Y la salud? sí, no, aliado con Kennedy, que fue el primer denunciante del crimen que se venía con las vacunas que inocularon a 5.800 No, y vienen sus personas. políticas inmigratorias y una cantidad de cosas. Claro, eso va a cambiar, Que va a cambiar el panorama, y cambia el panorama de todo el tema multilateral. Entonces ahí yo creo que Petro no tiene mucha cabida, no creo que tenga no va a tener ningún tipo de importancia como la que ha tratado de darse a nivel internacional con los esquemas un poco absurdos a nivel climático, etc. Y ahí yo creo que pierde toda relevancia el poder de Petro a nivel internacional, donde todas las teorías de la improductividad de los hidrocarburos, la teoría climática inventada por todo este globalismo excepcional, toda la financiación que reciben de George Soros, este gobierno, incluso el de la alcaldía, todo va a cambiar el panorama geopolítico, y eso creo que lo debilita completamente, y su tercera parte del gobierno va a ser completamente diferente a lo que venía teniendo él, y yo creo que le va a preocupar muchísimo. En su contexto internacional no me cabe la menor duda de lo que estás diciendo. Es decir, efectivamente Petro, al igual que Maduro, venían gozando de una complacencia muchas veces inexplicable Sí. de ciertas cosas frente a la política, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Yo no entendía, por ejemplo, cómo la comunidad internacional le ha admitido lo que Petro llama la paz total. Que todos los que hemos estado presentes en un proceso de paz sabemos, y miramos la paz total, sabemos que eso de proceso de paz no tiene nada. Le pueden poner el nombre, Sí, sí, sí. pero eso no es ningún proceso de paz, eso es un proceso de negociación constante corrupta del Estado colombiano en una concesión de territorios para el control territorial criminal con las organizaciones con las que además el país lo vio hacer acuerdos inconfesables en la picota en el momento electoral. Es decir, es una cosa increíble, pero la hemos vivido. Pero es, sí. En ese contexto internacional, sin lugar a dudas, va a cambiar. Y eso es positivo que cambie para la democracia colombiana, como hablábamos ahorita, que es imprescindible. Mira, para nosotros no es positivo, no es saludable, es imprescindible que se caiga la dictadura venezolana. Nuestra vida de país democrático Depende de... vive de que se caiga esa dictadura. Y eso lo que estamos viendo es que va a ocurrir Muy prontamente. muy prontamente. Tiene que ocurrir. Sí. Pero existen una serie de resortes. Yo hacía un programa, digamos, sobre estas reflexiones en los Cívicos Live hace 8 días, sobre el tema de las consecuencias de la llegada de Trump. Y decía, mire, yo creo que se cae la dictadura venezolana, un poco esto que hemos conversado. Pero no nos equivoquemos. No es Trump el que va a llegar a acabar con la dictadura venezolana. Es toda la tarea de la sociedad venezolana con María Corina Machado al frente, que decidió movilizarse y decidió generar un fenómeno social importante que puso a Venezuela en la mesa de la atención internacional. ¿Por qué lo digo? Porque no creamos los colombianos que van a venir de afuera a salvarnos y a resolvernos los problemas que nosotros tenemos adentro. Aquí se necesita que, al igual que en Venezuela, haya una reacción de la conciencia ciudadana y democrática que se organice y que defienda nuestras instituciones, y después sí podremos pedir el apoyo
de distintas fuerzas internacionales. Pero crees que... Pero creer que, que podemos sentarnos a esperar a que llegue el Papá Noel a resolvernos el problema. No, es una influencia directa geopolítica, Total. pero no es una actitud de conciencia cívica que es la que tiene que actuar. Y esa va a ser, digamos, la segunda Esa es la gran del pelea. programa. Esa es la gran para pelea. ver para dónde va. Exacto. Claro, para ver para dónde vamos, porque a mí sí me parece, digamos, que ya teniendo claro la actuación de Petro en la tercera parte de su gobierno, cuál va a ser el destino político del país. Con un gobierno que no muestra resultados, que no tiene ninguna ejecución válida, que ha ido, por así decirlo, con políticas absurdas, de contravía, yo diría que el sentido común, la lógica y la razón. Y ahora entramos en un panorama donde hay, digamos, varios segmentos políticos que están queriendo reencaucharse, los que también han contribuido y que contribuyeron a que Petro llegara al poder, que en mi concepto son los últimos gobiernos desde el año 2000, que quieren volver al poder con todo el rabo de paja del mundo, en mi concepto. Y yo creo que se está empezando a generar una conciencia, como tú dices, cívica, que es empezar a ver otro futuro de Colombia completamente diferente al bipartidismo, por así decirlo, a los últimos gobiernos que tienen que reaccionar contra todos esos fenómenos que estamos viendo tan absolutamente criminales, delictivos, corrupción, se va unos gobiernos que lo único que han hecho es incrementar el gasto público en el año 2000 era 35 billones, hoy estamos en 305 billones, el 60% se va para pagar clientelismo, el 20% para pagar deuda externa y solo queda un 20% únicamente para inversión social y se la roban. Entonces ese esquema no funciona, lo único que han hecho estos gobiernos desde 2000 es crear un país inviable y esa conciencia política de los colombianos frente a lo que se ha hecho pues todavía pues está absolutamente quieta, no hay conciencia de lo que ha generado, los actuales gobiernos y que hoy se protocoliza en un mar de ineptitud, de ineficiencia, de ineficacia, de incapacidad completa de lo que es la política, donde la productividad y la justicia robusta, que es lo que debería mover todos los esquemas políticos, que no existen. no existen. Que no existen. Y entonces, en ese panorama, para entrar ya en el panorama colombiano, me gustaría que nos dieras tu visión de lo que va a ser lo que quiere Petro, que es perpetuarse en el gobierno, no se sabe si en cabeza ajena o en él, o en otras proyecciones, en compañía de Santos, porque yo creo que Santos es el manipulador. un manipulador y un gran poder Sí. tiene Santos en el poder, en Petro, de pronto no es, de pronto es un nuevo Cristo, de pronto es un Roy Barreras, esa nueva actuación política de parte de ellos, porque no veo en el petrismo nadie que reemplace a Petro, no lo veo. Y hay otras, digamos, las fuentes tradicionales del Partido Liberal, Conservador, ya vemos a Palomo Valencia En el ruedo. en el ruedo del Partido Liberal, va a la conferencia del Partido Liberal, Sí. y que quieren también reencaucharse, y de pronto yo creo que lo que se debe dar es un fenómeno outsider que definitivamente se desmarque de toda esa corrupción. No sé cómo lo ves tú. Mira, Pero antes de que lo veas, Carlos Alonso, ¿tú ves que el colombiano tiene la sensatez para reaccionar a esto? ahí sí como dicen los cubanos, ese es el pollo del arroz con pollo. Porque en el fondo, digamos, de la misma manera que uno puede afirmar con claridad, mire, si continúa la dictadura criminal venezolana, la democracia en colombiana es insostenible. Si Colombia, si nosotros, la sociedad colombiana, no elevamos el nivel de cultura cívica, la democracia colombiana no tiene futuro. Porque entre otras cosas hay que partir de una conciencia elemental. Petro no es una casualidad histórica. No.
no llegó por una circunstancia y cayó de una nube. Fue el acumulado de una serie de enfermedades de la democracia colombiana que hicieron crisis y llegaron ahí. Así de sencillo. Y que han influido además en la cultura política colombiana. Porque no hay tal de que fue que el país se equivocó, no. Es que no debía equivocarse porque Petro era absolutamente previsible. Claro que sí. Es que Petro ya había sido alcalde de Bogotá y se había comportado en el Congreso. Es decir, no hay tal de que es que creyeron que Petro no. Petro se sabía lo que iba a hacer, además se les advirtió. Además él lo dijo, cuando uno lee ese compendio de mentiras y absurdos que es el tal libro autobiográfico que publicó durante la campaña, lo dijo. Que debería llamarse Mis Mentiras. Mis mentiras, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Sí. O por ejemplo, cuando el país vio las negociaciones de la picota Y otras más. y otras más, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que finalmente ocurrió lo que ocurrió. Por eso yo digo esto, Carlos Alonso, interrumpiendo, pero basado en la idea, yo no creo, o sea, yo veo a Petro el títere de este gran show, que algunos llaman circo y otros no. Porque que la dictadura venezolana caiga o no, no es la influencia que tuvo ayer el Congreso para elegir un magistrado de la Corte. Eso es independiente. Eso ya es una manipulación interna política, de inconsciencia, de falta de ética, que estamos vendidos y el problema no es la política, son los politiqueros corruptos que nos están llevando a un gobierno nefasto, más nefasto. Entonces yo poco creo que a Petro le importe el país. Mordisco lo dijo en un momento. Por eso yo algunas veces digo, el que puede tumbar a Petro es Mordisco, porque le sacó dos verdades. Le dijo, quedémonos calladitos o yo digo cómo financiamos la campaña. Pero nadie le paró bolas a Mordisco con esa frase. Nadie. Cuando era una frase importantísima que viene de uno de los asesinos criminales más grandes que tiene, enemigo de la Segunda Marquetalia. Porque no hay que olvidar que el que le dio duro a la Segunda Marquetalia en Venezuela fueron estas disidencias que no son disidentes, son ellos mismos. O sea, los disidentes son los senadores que están ahí asalariados. La FARC siguió. Punto. Punto. Eso siguió. Eso no me vengan con el cuento de las disidencias, que eso no existe. O sea, es como que ahora dicen que son ex violadores. Entonces, madre, entonces son ex violadas las pobres chinas. ¿Sí? Entonces yo no creo mucho que a Petro le importe el país. ¿Quién del gabinete es Relevante. relevante? Ninguno. ¿Sí? ¿Quién no tiene prontuario en su cuerpo diplomático, en sus institutos, en su gabinete, en su alrededor? ¿Quién no tiene un prontuario? O sea, dime uno y lo salvamos. Es que la preocupación es cómo es la crisis, la degradación del sistema inmunológico de la democracia colombiana. Porque es que si la institucionalidad y la conciencia ciudadana funcionaran, esto no pasaría. Es que el problema es que han venido haciendo cosas, pero además no ocultamente, en reality, Sí. vistos por televisión. Por ejemplo, todo el proceso de destrucción del sistema de salud fue un reality. Sí. Eso no fue una conspiración. Ecopetrol, otro reality. Ecopetrol. La destrucción y parálisis de las Fuerzas Armadas, Pues es un reality. un reality. Sí, sí. Y diciendo, ¿dónde está la capacidad de defensa? Estamos viviendo un momento de la democracia Un reality inherente. real. Un reality de verdad, un reality No, en vivo y en exacto, un directo. reality real. En vivo y en directo. No sé. No una Sí. telenovela. No, Y la no. capacidad, es que lo que vimos ayer en términos de la elección Del magistrado. Del magistrado. es algo elemental. Mire, independientemente de las características que se han argumentado, en fin, de la persona. de la persona, que tiene la tradición, la trayectoria, etc. No, mire, aquí, tanto la política, como en buena medida los medios de comunicación y la sociedad, hemos perdido elementos, criterios básicos de democracia. No, es que el problema no es que la polarización se enseñoreó de la elección del magistrado de la Corte Constitucional.
es que desde el punto de vista del funcionamiento y el espíritu constitucional, un gobierno no puede ensañarse en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional como acaba de ocurrir. Ni aplaudirlo. No se puede hacer. Eso, Sí. es decir, eso no se puede hacer. Sí, es la metástasis. Eso, de la divinidad eso política. vulnera la esencia misma del ejercicio de la elección por parte del Congreso de un magistrado de una terna del Consejo de Estado para llegar a una Corte Constitucional. Pero así mismo. Pero es que fíjate una cosa, por ejemplo, Sí. sobre el artículo que estoy escribiendo para el domingo. Pasó sin pena de gloria. No he visto una sola noticia sobre, o un solo comentario sobre lo que acaba de ocurrir en la comisión de acusaciones. Aparece la noticia de que la representante Catherine Miranda se declara impedida de participar, de ejercer su competencia como miembro de la Comisión de Acusaciones por haber participado en la campaña de Gustavo Petro. Pero eso se sabía de ella, o sea. No, pero es que además eso es de la naturaleza, porque es que la Constitución hubiera podido decir los miembros de la Comisión de Acusaciones que hayan participado de la campaña del gobierno del presidente que ganó, obviamente. Sí, quedan exonerados. Quedan por fuera de ser. No. Es decir, ahí hay un elemento, digamos, de incomprensión enorme de lo que es la tarea, porque además formar parte de la Comisión de Acusaciones es un acto voluntario. Y es un prevaricato encubierto. Mira, es un acto voluntario. Tú en el Congreso estás obligado únicamente a formar parte de una de las comisiones constitucionales, de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. De las otras no. Tú no tienes por qué estar en la Comisión de Derechos Humanos, no tienes por qué estar en la Comisión de Ética. Voluntario. Es absolutamente voluntario. Luego, todos los que están allí están voluntariamente y pidieron votos para estar allí. Pero la otra gran torpeza, imagínate que los otros lo aceptaron. Aceptaron el impedimento. Y dice uno, y los que están investigando a Petro, que están allí, por ejemplo, ¿con qué cara el señor Aridio Uribe? A investigar a Petro. No, espérate un momentico. Le aceptó el impedimento a Catherine Miranda de que no puede participar en las discusiones de las investigaciones del presidente porque participó en la campaña, sí, él también. Y él también lo participó. Sí, y más. Entonces, Sí. fíjate que más, además de la corrupción y además de mil cosas, es un grado de incoherencia y de ignorancia del ABC del funcionamiento de una democracia que uno se queda aterrado. La politiquería. Y el dinero que corre. Que uno se queda El aterrado. dinero que corre. O sea, vamos para el mismo caso de San Pedro, ¿no? Yo creo que No, ni mucho. Es son- diferente. yo creo que hay diferencias, es decir, no obstante, también obviamente hay muchas similitudes. Pero esto es decir, yo creo que esta es la tapa del coco. Sí, no, es que la politiquería está haciendo metástasis ya. No, sí. Obviamente. Sí. Es que lo que uno... Pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante eso? Nada. No, de hecho, No, es que hay, y eso que no estamos hablando de cuál es el aliciente de todo eso que estamos comentando, que el concepto del narcotráfico. Es que hay un problema. Fuerte. pero Muy inclusive, Fernando, a mí me parece que cometemos un error cuando hoy hablamos del narcotráfico como cuando hablamos del narcotráfico hace 30 años. Ajá. Porque es que ya son las economías ilegales, es decir, es un tema que va mucho más allá. Más fuerte. Fíjate, hace 30 años el tema era el narcotráfico, porque además el tema eran los carteles. Para ponerte un ejemplo, lo de Pablo Escobar era una guerra contra un cartel. Realmente, con todo lo que el país sufrió por ese tema, etc. Pero hoy el fenómeno mutó a una cosa totalmente distinta. Por eso me parece que el término es las economías ilegales. No solamente por la magnitud del tema, porque es que es el narcotráfico, pero es la minería ilegal, pero es la praderización,
pero es el lavado de activos, Un pero contexto. es el contrabando, pero es. Al punto que fíjate, que si uno quisiera recoger en uno, por llamarlo el delito o el fenómeno, yo diría que el tema de hoy es el control territorial ilegal. Que al final, de hecho, hoy las organizaciones criminales van es por el control territorial. Pero eso Porque fue otorgado por Petro. porque el que controla, porque el ya lo que tiene, ejerce el Pero ya lo control, tiene, Petro se lo entregó porque el completamente. que ejerce el control territorial maneja el narcotráfico, maneja la minería ilegal, y maneja la legalidad, controla el Total. Estado, Y maneja la política. extorsiona, maneja la política, Todo, es decir, todo. eso sí es la gangrena absoluta. Pero esa gangrena ya está Fue otorgada por Petro. en Nariño. Está en No en todo. Está en Caquetá, está en Putumayo, está en Arauca. ¿Dónde en no está? Micha. Pues O sea, Dinamarca, ya está en el Boyacá. 30 o en el 40% del país. Yo creo que más. Ese es el problema nuestro, que además de la inconsciencia política, hay un completo dominio de esa economía ilegal que ya se apoderó de todos los poderes públicos y privados en eso. Mira, desde hace 2 años yo empecé a decir, por favor, la verdadera estrategia de Petro es la milicianización. Ojo con eso. Que además eso responde a la vieja teoría leninista, y es para derribar un régimen es preciso llegar a la crisis de ese régimen, que en las categorías leninistas es la crisis revolucionaria. La versión de esa crisis, en el caso colombiano, más clara es la del crecimiento del control territorial por parte de organizaciones criminales, porque eso sí es la gangrena, el colapso. Y mi gran preocupación es que esa es la estrategia para llevar a la crisis al sistema electoral en el año 2026. Que un poco volviendo a la pregunta tuya, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué creo que puede pasar? Mira, ¿Crees que va a haber 2026? yo he dicho, mire, yo tengo serias preocupaciones y creo que ahí está el tema de fondo en este momento. A la democracia colombiana le pasa lo que le pasa a todos los enfermos. Y es que los enfermos pueden fallecer, pueden prolongar la enfermedad o pueden alentarse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Y miremos cuáles serían los escenarios hacia el 26. 1. Que Petro logre aplicarle el chuchuchú, hablando en sus términos, que es colapsar el sistema electoral. Sí. ¿En qué consistiría, digamos, ese escenario? Mire, el país tiene que recordar lo que fueron el vandalismo y los bloqueos del año 2021. Realmente, la llegada de Petro al gobierno no se dio en el 22, se dio en el 21. En el 21 lograron la crisis, es decir, social, y lograron infundir el miedo el pánico y el crecimiento que posteriormente concluyó en lo que pasó en las elecciones del 22. Muy bien capitalizado desde Sí. ese punto de vista. Claro. Pero lo lograron. Sí, Es decir, ellos lograron paralizar el país durante 2 meses. Hoy tienen muchas más herramientas para volverlo a paralizar. el poder del Estado, los El recursos poder del Estado, los recursos del Estado. y no crees que estamos paralizados Esas milicias y esas primeras líneas y toda esa cosa sí, sí. ha tenido una financiación y un crecimiento durante estos 2 años. Bárbaro. Súmele a eso la parálisis de las Fuerzas Armadas y súmele a eso Muchas mil cosas. cosas. ¿Qué pasaría? Yo digo, miremoslo, porque lo he advertido con mucha claridad. A ver, una estrategia de milicianización es paralizar el país a 15 días del proceso electoral y mostrar sobre esa El parálisis, poder. mostrar sobre esa parálisis un estado de conmoción Ajá. que aplaza las elecciones. Puede ser. Una herramienta. Pónganme cuidado. ¿En manos de quién
¿cuál es el bolígrafo que firma un estado de conmoción? Pues el del presidente. Pónganme cuidado. Cuando uno mira la Constitución del 91 y recuerda el ambiente de cordialidad y de reconciliación democrática que hubo en la Constituyente del 91, el constituyente de entonces no se le pasó por la cabeza que podía llegar un presidente que fuera enemigo de la democracia y que fuera a poner en riesgo el proceso electoral. Es decir, no previó un Petro. Ponme cuidado. Y dejó absolutamente esa ventana abierta. No, en negro. Es decir, sin ninguna opción, a oscuras. Al punto que no existe en la Constitución del 91 la eventualidad de qué pasa si el calendario electoral fijado por la Constitución no se cumple. Porque uno dice, no solamente hubiera podido pensar en un presidente enemigo de la democracia, hubiera podido pensar, claro que sí, en que una catástrofe natural el día anterior a las elecciones pues hacía postergar la fecha electoral, un terremoto el sábado por la noche y el domingo no hay elecciones en el país, entonces el constituyente hubiera podido decir, mire, a más tardar en 60 días habrá unas nuevas elecciones y mientras tanto no gobernará el presidente sino el vicepresidente, cualquier fórmula. Pero lo cierto es que no contempló el escenario. Al no contemplar el escenario, si Petro provoca una crisis como la que ya provocó en el 21 y se va a un estado de conmoción para determinar el aplazamiento de las elecciones, le queda absolutamente libre la hoja en blanco para hacerlas cuando le dé la gana, como le dé la gana, es decir, ahí ya quedaría atornillado y realmente por fuera de la Constitución. Esto. Ese es un escenario que hay que mirar. Bueno, pero ojalá eso no se dé. Pero sí hay que contemplarlo. Sí, pero antes de que sigas y que le sigas dando buenas ideas a Petro. Yo no estoy, es que mi preocupación es que fíjate una cosa, no, pero es que la gente no sabe leer a Petro. Yo no tengo que darle esta idea, a él se le ocurre desde chiquito. Es que lo que yo estoy advirtiendo es que a él se le ocurre desde chiquito. Y lo que yo creo es que la estrategia de milicianización es eso. Claro, ¿y por qué no pensamos en cuál puede ser el antídoto de eso? Ah, no, espérate. No hay. No, sí lo hay. Perdóname. Por supuesto que lo hay. Una conciencia como la de crear una conciencia política que yo creo que es la responsabilidad de los colombianos. En este momento es lo único que contrarresta lo que dice Carlos. Claro, permíteme un segundo. Yo sé, pues porque he hablado de esto con distintos sectores, empresarios, estudiantes, académicos, etc. Y yo sé la sorpresa que causa. Y yo sé que esto que digo produce malestar, claro, porque es una cosa indeseable. Pero lo digo es exactamente porque me parece que todavía existen sectores tremendamente ingenuos que no alcanzan a mirar el alcance de la estrategia de milicianización de Petro. Ojo con eso. Claro, pero ese debería ser el sustento. Entonces, a ver, ahí hay un escenario, digamos que es el del enfermo, sí. Es decir, el paciente que muere en la enfermedad, ahí moriría la democracia. Y esa es una hipótesis posible. Vale. La segunda hipótesis posible, se le alarga al enfermo, y es que nos metemos en un proceso electoral a donde el peso de las organizaciones criminales y el control territorial es tan grande que predomina. De hecho, cuando nosotros vemos que Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, le cuenta al país por televisión que en los acuerdos de la Picota lograron el apoyo de 1 millón de votos de las organizaciones criminales en los territorios controlados por ellos. Y uno mira el resultado electoral y Petro superó a Hernández en 700.000 votos, pues uno dice, pues ese 1 millón de votos le dio la credencial. Claro. Entonces, si con el crecimiento... Y hoy en día se lo están cobrando. Sí, y se los está pagando. Sí. Se lo están cobrando y lo está pagando. Exacto. Y si uno mira el crecimiento exponencial de ese control territorial criminal en el país,
y reconocen ellos que fue de 1 millón de votos, ¿de cuántos millones de votos va a ser entonces? ¿De 3? ¿De 4? ¿De 5? Y si es de 3, de 4 y de 5, entonces ¿de qué democracia estamos hablando? Eso será un papelón de elecciones. Una caricatura de elecciones. Pero eso no será democracia. Entonces, es muy importante que defendamos el proceso electoral. Y defender el proceso electoral es salir a defenderlo ya. ¿Pero quién? La ciudadanía. La ciudadanía, es decir... Tiene que haber un líder. Tiene que haber alguien Es no que- político. Sí, No político. no, es que, a ver, es que la democracia, según eso, es la base de un liderazgo claro. Que si no hay un líder, y esto entramos en una patria boba, pues nunca va a haber la posibilidad de que haya una reacción cívica, que es la que se necesita busca, para la que se contrarrestar eso, porque si no, no hay democracia, y esos poderes ocultos, el narcotráfico, todos los otros poderes políticos asociados, y yo sí creo que ahí hay muchas influencias en el Congreso, que están en el Congreso, antiguos expresidentes ahí confabulados que quieren entrar camuflados en todo ese panorama y seguir en eso, pues ya han manifestado, ya saben, ya se sabe quiénes son los posibles candidatos del santismo, etcétera, que han sido parte de este gobierno. Y entonces, ese cáncer tan impresionante que tiene en estos momentos la política, como bien lo ha señalado, ¿cómo se contrarresta? ¿Cuál va a ser la radiación que tenemos que ponerle a ese cáncer para que no siga creciendo, para que no siga conurbando más territorios? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los colombianos? Eso es lo que tenemos que pensar en este momento. Pues, Y no, es que ya estamos hartos de analizar lo que está pasando. ¿Cuál es la fórmula? Mira, Y la fórmula en mi caso es un liderazgo claro, cívico, que tenemos que construir. yo creo que para terminar, porque el tiempo pues se nos acaba, entonces este último análisis junto con ¿cuál es tu proyección política actual, Carlos? Mira, yo estoy por fuera del tema Que político. ya sabemos que no eres pastor. No soy pastor y no soy político, ya no soy político. Yo me retiré de la actividad política y mucho más de la actividad electoral. No es un Carlos Alonso No. gladiador. No, yo estoy trabajando exclusivamente. Y detrás de bambalinas, No. ¿tampoco? Yo no me muevo por bambalinas. Es decir, yo hoy estoy trabajando una veeduría cívica de defensa de las elecciones de 2026. Y ahorita en enero ya presentamos la plataforma para empezar a construir. Necesitamos 500.000 veedores organizados, defendiendo mesa a mesa de votación. Pero no solamente, ese es el día electoral. La veeduría tiene que partir de defender el proceso electoral desde ya. desde ya. Sobre la base de comprender además que las elecciones, mira, yo casi que dejaría con esta reflexión para la comprensión. Mira, las elecciones del 26 o se defienden ya o no se defienden. Creer que defender las elecciones es meternos en un festival de campañas y de candidaturas. No lo es. 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 El proceso electoral es por definición un proceso complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta que llegue la fecha electoral para que haya elecciones. Como cuando te llega el cumpleaños. Llegó la fecha de tu cumpleaños y así estés deprimido y no quieras levantarte, o estés feliz y hagas la fiesta. Al día siguiente tienes un año más, ocurrió tu cumpleaños. En las elecciones no pasa lo mismo. En las elecciones se necesita que haya una serie de actos anteriores para que el día de elecciones haya elecciones. Las fechas de las inscripciones de cédulas, los procesos de las comunicaciones, la logística, la distribución de los Como tarjetones. estrategia para cuidar la democracia es extraordinaria. Todo. Pero eso no soluciona lo que estamos hablando. No, pero sí como... Es un control. Pero te digo una cosa, Es un control que le ayudó a Elon Musk, ¿no? te digo una cosa, a María Corina. Mira, no es la solución a todos los problemas, pero si no solucionamos ese lo perdemos todo. También. Es La decir, democracia. Las elecciones del 26 son la línea roja
que por ningún motivo podemos dejar perder. Ya dejamos perder la línea roja de la salud. No obstante, la democracia no se ha caído. No sabemos cuántas vidas nos va a costar. La tributaria, la laboral. Ya dejamos perder la línea todas. De Ecopetrol. Militar. La militar. Pero si dejamos perder la línea roja de las elecciones del 26, justicia. Olvídate, y ahí sí, claro, estamos la hablando de justicia eso. la perdimos, ojo, que la gente es muy astuta, ese sector que tú hablas, y se pueden presentar a las elecciones democráticamente. Pero es que ellos manejan la democracia como eso. ¿Y qué pasa? Y son elegidos. Con control de veeduría. Por eso. O sea, sigue creciendo la metástasis. Es por que eso, los criptos existen. Entonces, lo que yo sí creo, me parece válido el proporte en el sentido de que va a cuidar la estructura democrática. Perfecto. Pero ¿quién cambia el resultado? Sí, ¿dónde está la terapia que tenemos que hacer? La quimioterapia política. Sí, La claro, quimioterapia de la porque de nada sacamos que cuidemos la democracia, como la vas a cuidar electoralmente tú con tu movimiento y con tu idea, si no hay el una ambiente fuerza político la sigue sensatez creciendo en esa magnitud criminal como viene creciendo. Es que es el problema. Sí. El problema está bien, perfecto, cuidemos la democracia. Y el cáncer. A mí me parece, mira, yo creo, en las elecciones del 26 yo te doy mi opinión. Mi primera preocupación es que ocurra. Que sí ocurra. Que sí ocurra. Mi primera preocupación es que sí ocurra. Ocurra. Que yo crea que la política va a vivir las transformaciones que necesitamos de aquí al 26, lo dudo mucho. Cuando yo veo cómo se han portado los partidos frente a esta crisis, por ejemplo, la actitud de los partidos frente al juicio político, yo digo, yo no confío en la política colombiana, ni en los partidos. Ninguno. En ninguno. Porque Frente al centro democrático. frente al juicio político, todos Ninguno. fueron condescendientes. Todos. Todos. No hay opción política. Claro. Pero entonces, Todos los partidos políticos. No hay Incluso los opción. de la falsa oposición. Claro. pero Hasta los cristianos. colombianos no podemos caer en uno de los tantos errores que caen los políticos y los partidos políticos, que es pensar al país de elección en elección. Es decir, creo que de aquí al 26, concentrémonos en que haya elecciones y en que llegue un sector distinto, yo no sé cuál, a lo que está hoy. Primero, No es más Pero no pensar en tenemos, eso. pero no tenemos cultura política para eso. pero primero, es que no les vaya a pasar a los candidatos como si apareciera la señorita Huila y la señorita Antioquia y la señorita Santander y llegaran a Cartagena y no hay pasarela. Pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que puede pasar. No está pasando. ¿No es cierto? Es decir, todo el mundo, a mí me sorprende ver que todo el mundo se mete en las campañas como si las elecciones del 26 fueran a ser como vienen siendo las elecciones por décadas, prácticamente del Frente Nacional a hoy. Y yo digo, pero ¿cómo los partidos políticos no entienden que esto es distinto? Porque están en la mermelada. ¿No es cierto? Están en la mermelada. Eso es la locura. Pero Pero bueno, que haya elección. Miren, yo no ejerzo un liderazgo político, no estoy metido en campañas, es un aporte ciudadano lo que creo que podemos hacer pero y que debemos hacer todo. Eres un influyente político. Y eso no lo pueden negar. Hagamos la veeduría cívica para defender las elecciones. Eso está bien. Que además eso es un proceso, además de aprendizaje de todos, en el que realizando esa tarea contribuimos a elevar la cultura cívica de la sociedad. Bueno, pero aquí cualquiera puede ser candidato al Senado, cualquiera puede ser concejal, Cualquiera puede ser presidente. Cualquiera ser presidente. Después de La esto, cualquiera Constitución puede dice serlo. que prácticamente tenga usted la cédula y sea lo que sea. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Quién lo avala? ¿Quién va a ser los nuevos representantes? ¿Quién va a ser...? Yo creo que es muy válido, por supuesto, tu aporte democrático de cuidar la democracia, porque es que lo tenemos que hacer porque está viciada, completamente viciada y anacrónica. Pero el problema es quién cura el cáncer o quién vacuna. quién empieza la quimioterapia. Yo entiendo tu preocupación, además porque es una preocupación válida. Pero debemos ir superando
digamos, esa tradición de la cultura muy latinoamericana, de quién será el caudillo que nos va a sacar de esta. Es decir, creo que las democracias, porque además, la verdad, hoy nos hemos concentrado en la crisis de la democracia nuestra, pero uno va a las librerías y siempre es ¿por qué fracasan las democracias? ¿Será que se salvan las democracias? ¿El freno de las democracias? La democracia está en crisis en el mundo entero. El progresismo ha hecho eso. ¿No es cierto? Sí, Internacional. Yo creo, sí, El y ha falso puesto progresismo. y el mamer progresivo. Sí, sí. ¿no es cierto? Y resulta que yo creo que el tema de la generación, el concepto de pueblo ya no es suficiente para para sostener las democracias. Es necesario que haya unas democracias basadas en ciudadanías, con una cultura distinta y una comprensión distinta de las obligaciones, de Un los trato derechos. Exacto. concepción Con una calidad de cultura cívica distinta. Claro. Y si Más no, la digno, democracia más no se digno, más digno. de Un mayor concepto claro de consumo. lo que es la democracia. Claro. Bueno, yo creo que, Bueno, digamos, para concluir, Sí. dejamos muchas conclusiones muy No, importantes. tengo que invitar de nuevo a Carlos Alonso para seguir con estos temas y otros que se quedaron ahí. Pero esta sabiduría es muy importante, es un estartazo que nos estás dando a la ciudadanía, más que todo, ¿sí? De miremos el panorama como hay que mirarlo, en ese reality show en el cual queremos y no queremos participar, porque todo el mundo tiene un reality show en este momento. O sea, hay distintos movimientos. Y Fernando, pues ya para terminar, porque se nos alargó el programa, pero muy bien alargado, ¿sí? Dejamos invitado a Carlos Alonso para otros más, para otros. Y yo sí quiero picarle la esta en la posición política futura de Carlos Alonso. Eso, por ahí debe tener la vena ahí picando, Eso algo tiene que hacer, ¿sí? Porque conocer el país es aportar. Y lo conoces socialmente y conoces la estrategia política. Eso es muy importante hoy en día. Así no sea directamente, pero ese que llaman el outsider o no, es importante que conozca estas opiniones, ¿sí? Para que tenga la visión general del país y la pueda generar y una Colombia productiva, una justicia muy robusta, que es lo que nos falta, ¿sí? No ver esta impunidad. Un defecto de la democracia es la impunidad. Gravísimo. Sí, gravísima. Entonces así, amigos, pues estuvimos conversando con Carlos Alonso, lo escuchamos, quedan muchos temas pendientes, lo volvemos a invitar junto con Fernando y hasta un próximo programa. Muchas gracias. Gracias, Carlos Alonso. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Muy amables. Bueno.